La palabra escenografía proviene de la antigua Grecia, cuna del teatro. Se refiere específicamente a la decoración que se realizaba sobre el esquene, una especie de tienda o construcción que estaba ubicada detrás del proscenio, área donde trabajaban los actores durante la representación. Dentro del esquene, los actores se vestían para salir a escena o se ocultaban de los ojos del público cuando no era necesaria su presencia en la acción de la obra. Esta construcción tenía generalmente 3 puertas por las que entraban y salían los actores. Al principio, dicha construcción, que generalmente era de madera, permanecía sin decorar, pero pronto los hacedores de teatro se dieron cuenta que la fachada representaba una oportunidad más para comunicarse con el público, y comenzaron a decorarla para transmitir la información de la obra a los espectadores. Eventualmente, la asociación de la palabra escenografía con el decorado que ubicaba al espectador con el espacio en el que sucedía la acción dramática prevaleció a pesar de que la estructura que le dio origen desapareciera del edificio teatral. A lo largo de la historia hay ejemplos de un uso muy diverso de la escenografía. Mientras en algunas manifestaciones teatrales es muy elaborada, por ejemplo en el teatro europeo del siglo XIX y principios del XX, en otras casi no hay elementos escenográficos, como en la época de Shakespeare. Sin importar si el teatro usa mucha o poca escenografía, los elementos que se utilizan generalmente son muy livianos, pues el ejercicio del teatro demanda que estos sean cambiados y movidos con frecuencia durante la representación. Actualmente se usa una gran variedad de materiales y elementos para cumplir con la función principal de la escenografía, es decir, ubicar al espectador en un lugar determinado. Se puede utilizar desde la tecnología más avanzada como los proyectores digitales hasta los elementos más antiguos y tradicionales. A continuación, hablaremos de los elementos más comunes y más utilizados. Los trastos, también conocidos como paneles o bastidores, son grandes marcos de madera recubiertos por materiales ligeros, en su mayoría de tela pintada, que sirven para simular muros ya sea interiores o bien exteriores. Estos muros pueden ser completamente lisos o tener puertas y ventanas que pueden ser solo decorativas o usarse realmente. Ya sea que se fijen al piso o que cuelguen del telar del teatro, los trastos son uno de los elementos más usados en la escenografía. Los telones son grandes piezas de tela pintadas y que en su mayoría se utilizan en el teatro para espacios exteriores o grandes paisajes. Generalmente no se usan solos sino en compañía de otros elementos que le dan profundidad al espacio. Aunque también nos referimos como telón al cortinaje que divide la sala del escenario, en esta ocasión hablamos de los telones como elementos decorativos. Los techos o plafones son elementos muy parecidos a los trastos, pero estos simulan un techo, por lo que casi siempre es necesario de paneles que simulan paredes para sostenerlos. Su uso no está muy difundido en el teatro, a diferencia del cine y la televisión, puesto que las luces en el teatro se encuentran en la parte superior del escenario y el techo o plafón comúnmente las bloquea. Los practicables son estructuras de madera que dan soporte o altura en el escenario y que, aunque relativamente livianas, pueden soportar el peso de los actores y o de otros elementos escenográficos. Aunque esta es su principal función, los practicables son polifuncionales, esto es, pueden servir para casi cualquier cosa en el teatro. Dentro de la gran familia de los practicables, encontramos a las tarimas, los carros, que son practicables con ruedas, escaleras, rampas, columnas, cubos, etc. Los practicables constituyen un elemento fundamental en la escenografía. Por último, hablaremos de un par de elementos que, aunque no son muy comunes en la actualidad, son fáciles de elaborar y muy útiles para los decorados. Las fermas y recortes son elementos bidimensionales de madera pintada que pueden simular casi cualquier objeto. Al ser solo decorativos, los actores no se pueden subir en ellos porque rompería la ilusión que crean. Las fermas son los elementos más pequeños, mientras que los recortes tienen dimensiones mucho más amplias y pueden incluso llegar a formar marcos que abarcan todo el escenario. Hasta aquí este breve recorrido sobre los elementos básicos de uno de los componentes más importantes y creativos del teatro, la escenografía.